Siendo las 8:07, día domingo 14 de junio, vamos a dar inicio a una nueva entrega del programa Ciclo Ruta, un programa para hablar de la bicicleta en los ámbitos de la movilidad, del deporte y de la recreación. Bienvenido nuevamente Fernando de la Torre. No pudo estar con nosotros la semana anterior por una afección de salud. Espero que te estés recuperando debidamente para que sigas en tus labores. Tenemos también la grata presencia con nosotros de dos amigos. Tenemos con nosotros a Pamela Mendieta y a Andrés Miño. Coincidencialmente, los dos de profesión arquitectos, con quienes vamos a hablar, a abrir algo de debate, se podría decir, de cómo va el tema de las ciclovías y de los equipamientos urbanos respecto a los peatones y especialmente a las bicicletas. Bueno, voy a darle paso primero a Fernando de la Torre para que nos cuente las novedades es hacer un análisis de las 2 semanas, ya que con falta justificada no estuviste con nosotros la semana anterior. Muchas gracias, Guillermo, y saludos a todos. Buenas noches. Sí, lamentablemente una lesión antigua del BMX se revivió hace un par de semanas y se me dislocó la rodilla y tuve que someterme a una operación. Pero bueno, ahí está, estoy recuperando, se puede decir. Para ponerles un poco en perspectiva lo que ha pasado estas últimas 2 semanas, en coordinación con la Agencia Metropolitana de Tránsito, se hizo ya una activación de un corredor longitudinal emergente. Es la primera fase del corredor emergente que se ha tomado en cuenta en el corredor lineal, de más o menos 5 kilómetros desde la estación multimodal de Labrador, es decir, desde la Isaac Albéniz hasta el Ministerio de Agricultura, hasta el Eloy Alfaro, que se conecta ya con las ciclovías existentes en ese sector, en el sector del hipercentro. Y fue una activación realmente para hacer un análisis de cómo se puede generar demanda, ¿no? Se puede inducir demanda, perdón. Entonces, hemos tenido unos resultados súper buenos, unos conteos de ciclistas muy altos en este trayecto que básicamente era lo que yo les mencionaba, que es una parte del paseo dominical activado de forma permanente a través de unos elementos blandos, ¿no? O sea, es decir, solamente son conos y agentes de tránsito que hacen cierta facilidad para el tránsito de ciclistas. Muy buenos los resultados que hemos tenido, muy buenos los comentarios que hemos tenido. Evidentemente se nota que cuando uno destina un espacio idóneo, sobre todo en una vía principal, evidentemente la demanda se induce y se ven muchos ciclistas que están circulando. Es un corredor plano, conectivo, que tiene justo un montón de centros de atractores alrededor. Entonces, esto nos ha valido también a nosotros para, valga la redundancia, validar el proyecto que presentamos ya al Consejo y a la Alcaldía. Y más bien hemos tenido muy buenos comentarios también de ambas partes, ¿no? Entonces, más bien hay un exhorto del alcalde para que se sigan haciendo los corredores de estos emergentes, y donde ya se implementaron y se verificó básicamente cómo fue su funcionamiento, y ya implementemos los permanentes. Entonces, eso es justo lo que estamos ya. Mañana entramos a un análisis muy minucioso con la EMOP, que debo decir, la EMOP, la Empresa de Obras Públicas de Quito, tiene una renovación completa, ¿no? Un refresh total. Tiene un nuevo gerente, tiene nuevos gerentes en las diferentes áreas. Entonces, con el área con la que se trabaja normalmente para la implementación de las ciclovías permanentes, que es la GOM, la Gerencia de Operaciones de Movilidad, tuvimos ya una reunión hoy día y vamos a tener una reunión muy ampliada el día de mañana para ya incluso irnos un poco más allá, ¿no? Irnos un poco más, extendernos un poco y no solamente hacerles a las ciclovías básicamente como un esquema de urbanismo táctico, es decir, con elementos frágiles, sino ver la posibilidad de ya poner elementos mucho más sólidos y más paisajísticos también, ¿no? Eso me va a corroborar que también las ciclovías pueden ser lindas. O sea, no solamente pueden ser largos puestos en calle y pintura, sino que ya se puede hacer algo más permanente, algo que involucre más temas de jardinera, de arado,
Entonces vamos a entrar en un análisis muy concienzudo desde mañana para allá en ese corredor que se implementó la gente, hacerlo permanente y después vamos a mover esa misma logística de la emergente hacia el sur de Quito. Vamos a ir muy posiblemente a la Teniente Ortiz para hacer básicamente un tramo de 5 kilómetros en el sur de Quito y hacer la misma metodología y al momento en el que tengamos una semana, un poco más de experiencia de cómo funciona, hacer la ciclovía permanente y así seguir trabajándole, ¿no? Es básicamente la... Bueno, ojalá que las ciclovías ya vayan quedándose permanentemente. Esa es una de las preocupaciones de alguna parte de la audiencia, que dice, bueno, es más, ahora mismo estaba recibiendo un reporte de que en la Avenida Amazonas hay mucha circulación de bicicletas. Entonces, la gente empieza a apropiarse y claro, yo pienso que el uso es el que va a dar lugar a que esa apropiación se mantenga. Si es que no se usan las ciclovías, lógicamente los que son amigos del auto especialmente, inmediatamente van a decir que no, que mejor regresemos nomás a como estaba antes y perderemos un espacio ganado. Bueno, voy a darle el paso ahora a Pamela. Pamela es arquitecta de profesión, tiene una trayectoria interesante en lo profesional. Pero yo preferiría que Pamela mismo nos diga qué ha hecho, qué está haciendo, que primero se presente con la audiencia. Micrófono. Listo, muchas gracias, Guillermo. Sí, muchas gracias, Guillermo. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto, Andrés. Bueno, contarles, yo soy arquitecta de profesión, pero trabajé 10 años en los Estados Unidos y cuando regresé al Ecuador hace 10 años, empecé a hacer mucho activismo en lo urbano. Y me dediqué mucho ya después a especializarme también en temas de movilidad sostenible, en temas de permacultura, en temas de accesibilidad. Y me interesa mucho justamente que podamos pensar a la ciudad de manera integral, ¿no es cierto? Por mucho tiempo el activismo ciclista también ha pensado a las ciclovías como algo externo al proyecto de ciudad y creo que es algo que es importante empezar a unirlo. Ahí podría contarles así solo algo chiquitito. Bueno, soy miembro del Cabildo Cívico de Quito, ¿no? En ese sentido. Ah, eso en ese sentido, faltaba. en el activismo. Justo iba a mencionar. Sí. Ya. Entonces ahora presentémosle a Andrés. Igual, Andrés, por favor, una presentación. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu experiencia profesional? Y luego vamos a ir ya abriendo un diálogo a ver qué opinan ustedes sobre algunos tópicos de esta idea de instituir las bicicletas como un modo de transporte sostenible en la ciudad de Quito. Bienvenido, Andrés. Hola, muchas gracias y hola con todos. Bueno, me presento. Soy arquitecto. Tengo aproximadamente 7 o 8 años de graduado y desde ahí he tratado de ejercer desde diferentes perspectivas que me han ayudado a entender la ciudad. Y creo que ese es el valor de la arquitectura, no tanto aplicable hacia la construcción y hacia lo rígido, que siempre queremos normar las profesiones, sino un poco irnos hacia varios caminos y entre los que han estado la gestión, las buenas prácticas ciudadanas, proyectos de género y, bueno, también arquitectura que han tenido que ver con materiales sostenibles. Y, bueno, ese es mi bagaje, lo que he hecho hasta ahora, y muy interesado, muy activo en relación a cómo utilizar la ciudad. Y por eso creo que esta voz que por ahora tengo en este espacio me va a servir desde la ciudadanía para poder hablar desde mis experiencias como usuario permanente de la ciudad, y hace varios años que he dejado de utilizar el vehículo privado para volverme en un peatón más, un usuario de transporte público y bueno, veamos hacia dónde va ahora el camino post-COVID con estas alternativas no motorizadas de movilidad. Qué bien. Bueno, a ver si abrimos una especie de debate. Yo propondría plantear qué le hace falta a la ciudad en los equipamientos urbanos. No sé quién quiere empezar. Empecé por ti, Fernando.
Claro, con mucho gusto. ¿Qué les hace? Para mí la visión es justo lo que hace falta, ¿no? El de concepto. Yo creo que se ha generado una ciudad pensada en el automóvil básicamente desde los años 40. Se pensó como que el automóvil es el punto crucial del cual se debe partir toda la planificación urbana, y eso fue un error de concepto terrible, del cual ya estamos pagando consecuencias, ¿no? Evidentemente la contaminación, los índices de accidentes, los índices incluso de delincuencia, muchísimos tienen que ver mucho por cómo se ha planificado la ciudad en base o en torno al automóvil. Si tiene unas avenidas muy amplias y muy, muy poco habitadas o muy poco habitables, evidentemente eso va a llevar un montón de conflictos que ya no son de movilidad. O sea, ya se salen de movilidad y pasan al ambiente, pasan a la seguridad personal, pasan a la vida de barrio, ¿no? A la vida de la ciudad y cómo se genera. Entonces también uno se segrega entre personas. Entonces yo creo que es idóneo, o sea, es esencial volver a diseñar una ciudad en base a las personas. En base a las personas, teniendo en cuenta que la ciudad es donde, o sea, la calle, el espacio público es donde se generan las interacciones sociales. Ahorita, bueno, evidentemente tenemos una crisis que nos ha hecho replantear muchas cosas, pero también nos ha separado como humanos. Pero yo creo que igual vamos a volver a retomar ese contacto humano, y para eso es idóneo que las ciudades se generen justamente en base a la persona, ¿no? Y la persona, evidentemente, lo primero que hace es caminar. O sea, la primera actividad que tiene en el día es caminar. Y generar caminabilidad en una ciudad es idóneo. O sea, es lo que realmente le condimenta a una ciudad, ¿no? Si uno no tiene espacios caminables, evidentemente la ciudad se transforma y todo se vuelve, otra vez, ¿no? Vuelve a generarse en torno al automóvil y a la necesidad de esta o al ideal de tener un vehículo privado como para movilizarse, cuando no debería ser esa realmente el ideal. El ideal sería no tener un vehículo privado, o sea, no depender de un vehículo para poder moverse en la ciudad. Entonces, retomar ese punto y realmente replantear cómo se construye y cómo se readecúa la ciudad en base a la persona, yo creo que eso nos va a dar justamente el lineamiento de qué tipo de equipamientos urbanos son los que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, mejorar las aceras, mejorar el espacio público, realmente generar esta caminabilidad. Yo siempre digo, los árboles son un elemento de movilidad importantísimo. Y ellos me dicen, ¿por qué de movilidad? Están quietos. Y no, los árboles generan caminabilidad de una forma impresionante, ¿no? O sea, el confort térmico, la sombra, la cobertura de la lluvia que da un árbol es increíble cómo funcionan. Aparte de que se traga un montón de la contaminación que genera la ciudad, entonces incluso el aire alrededor del árbol es mucho más limpio. Y lo mismo pasa con los ciclistas, ¿no? O sea, el hecho de tener árboles y una ciclovía cerca igual le hace mucho más agradable al trayecto. Entonces, ese tipo o sea, fijarnos en la ciudad, en cómo se genera a través de la gente y para la gente, y cómo lo integramos ya también con elementos naturales, o sea, con naturaleza, con corredores verdes, etcétera. Eso me parece a mí que es lo idóneo. Bien, en los mismos términos, démosle paso a Pamela, y con un añadido diría yo, ¿cómo crees tú que ha sido el aporte, o más bien, démosle un poco la pregunta, ¿crees que hay una deuda desde la parte técnica, desde la formación de la gente que ha ayudado en la planificación urbana de Quito? Sí, definitivamente yo creo que sí. Yo, de hecho, esa fue una de las razones principales por las que entré al activismo y intentando reivindicar realmente, ¿no es cierto?, esta situación, porque digamos que hasta cierto punto lo técnico siempre ha existido, ¿no? Pero no hay una cercanía ciudadana hacia esa información. Y por ende también hemos tenido mucha dificultad de exigir que eso suceda, ¿no? Un poco apalancándome en lo que decía Fernando, yo creo que y con lo que me preguntas, igual creo que esa técnica que existe debería garantizarnos equidad en el uso del espacio público y garantizarnos inclusión en el uso del espacio público. Entonces tenemos unas lógicas en el diseño de la ciudad que, como bien decía Fernando, han sido 100% dirigidas al uso del automóvil. Tanto es así que incluso las aceras, ¿no es cierto?,
en muchas partes de la ciudad se han convertido en estacionamientos, ni siquiera solamente los retiros, que dicho sea de paso tienen una prohibición bastante grande de uso y aún así se las utiliza, ¿no? Pero existe una insensibilidad en la sociedad en general. Yo no voy a decir que somos solo los profesionales quienes nos hemos olvidado o le hemos dado la espalda a la ciudad. Pienso que hay una insensibilidad en general. Hay un individualismo que de alguna manera nos invita a cerrar las puertas y olvidarnos del espacio público. Hay una idea, y que claro, con el confinamiento creo que de alguna manera puede potenciarse de manera negativa, ¿no? Y esperemos que al contrario la gente pueda eventualmente ya ir saliendo más y más y encontrar, y ahí es la clave, ¿no? En realidad la clave sería que podamos ir encontrando muchos más espacios ya abiertos para las personas, ¿no? Las ciclovías, yo entiendo que ampliar aceras puede ser un poquito más costoso, pero hay maneras, también ya hay proyectos, ¿no es cierto?, donde se puede dar la misma noción, digamos, de lo que hace una ciclovía para también circulación peatonal segura, que evita, ¿no es cierto?, todos estos subes y bajas miles que tenemos en la ciudad. Pero yo sí quisiera decir justamente que ha habido también como que una complicidad, ¿no es cierto?, de las autoridades en ese sentido, porque si nosotros estamos clarísimos que, y ahí viene un poquito las partes estadísticas que deberían ayudar a la técnica, ¿no? Sabemos que 23% de la población moviliza en automóvil y aún así ocupa el 80% del espacio público, ¿no es cierto? Y la autoridad ha ido incluso, y Fernando decía hace un momento, ¿no es cierto?, la importancia de los árboles, y la autoridad ha ido incluso mermando espacio verde para dar más carriles a los autos, ¿no es cierto? Entonces, ha habido un cierto desboque con esto, y bueno, no es reciente, ¿no? Tiene unos 20, 25 años, porque la ciudad hace 20 o 25 años, todas sus aceras eran arborizadas, hoy ya casi ninguna, ¿no es cierto? Pero ha habido mucha permisividad, ¿no es cierto?, habiendo ordenanzas que deberían impedir que estas cosas sucedan, ¿no? Entonces, sí, los técnicos se han olvidado, pero de alguna manera la autoridad también se ha olvidado de hacer su parte. Yo pienso que es un mea culpa de los dos lados, ¿no? Y en general es como sociedad, porque no podemos decir que fue el otro el que no hizo o el otro el que sí hizo. Como sociedad pienso que debemos un poco despertar a esta corresponsabilidad, ¿no? A entender que tenemos que encontrar ese camino conjunto que nos permita realmente avanzar en soluciones que nos aporten a todos. Hoy más que nunca es evidente, ¿no?, la necesidad de un trabajo que en realidad vaya hacia la gente y que la ciudad sea una ciudad en la que nos queramos quedar y que no le huyamos, ¿no?, el fin de semana. Bueno, ahora démosle paso a Andy para plantear lo mismo. Igual yo añadiría, entonces aquí podríamos decir de que hay una corresponsabilidad, que ha habido ausencia de políticas, ha habido falta de visión de la autoridad o de las autoridades de turno, yo diría en general. Pero también es una responsabilidad de la ciudadanía, que la ciudadanía también no se ha enfocado en ver que hay un problema y en tratar de resolver este problema. Salvo casos aislados, ¿no?, de que sí ha habido ciertos esfuerzos de algunos colectivos en función de recuperar el espacio público. Entonces, Andy, ¿qué hacer con el espacio público y cómo recuperar el espacio público? Bueno, para ir complementando un poco lo que han dicho y sobre los números, y creo que es muy importante tomar decisiones a partir de los datos. Y si algo le falta a las ciudades son datos, son un montón de datos. Por ejemplo, tenemos que en la Ciudad de México, el 82% de los presupuestos van para este 20% de usuarios. En México, en la Ciudad de México es el 30%. Y que apenas el 18%, el 20% de los presupuestos municipales van para las otras formas de movilidad. Y eso creo que está atado también a un tema de uso de suelo, porque hay que entender por qué nos movemos. Y nos movemos por actividades comerciales, por actividades lúdicas, administrativas, sociales, educativas, cualquier motivo sea el que tenemos para la movilidad, tenemos que entender que salimos desde un espacio de vivienda hacia el de por ejemplo, el de una actividad productiva o el de una recreativa.
Y lastimosamente hemos tenido una continuidad, no en las alcaldías, pero sí en los grupos que han manejado el uso y por lo tanto el costo del suelo. Y eso ha hecho que en el hipercentro de la ciudad no solo perdamos población y que haya decenas de edificios abandonados, sino que toda la vivienda se vuelve o se retira hacia las periferias, pero seguimos invirtiendo y seguimos proponiendo espacios de inversiones en el hipercentro de la ciudad, mientras que esta gran masa tiene que movilizarse todos los días en una ciudad que tiene que recibir hacia el hipercentro. Me parece que es el 75% de los viajes en la actualidad, y con el metro se va a amplificar este uso del hipercentro. Entonces, si queremos hablar del uso del espacio público, tenemos que entender que si abandonamos uno de los espacios en los que utilizamos los ciudadanos, todo el sistema fracasa. Entonces, hay que tener una visión completa de las aceras, de las ciclovías, del transporte urbano, de los BRTs, que son la ecovía, el trole, los corredores, y del metro. Porque también entender que estadísticamente el metro solo va a llevar al 10%, máximo al 12% de las movilizaciones que se dan en la ciudad. Y por lo tanto, si no integramos todos estos sistemas, si no hacemos que el espacio público finalmente sirva para la movilidad y una movilidad que sea inclusiva, porque también hay ciertas condiciones en las que nos podemos sentir más seguros y usuarios, porque también hay que entender que cada módulo, cada forma de movilidad discrimina a otra, pero se comparten y finalmente todas integran a la gran masa que es los que nos movemos en la ciudad. Por ejemplo, el rango de uso de la bicicleta está determinado por una edad y por una condición física, pero si nos vamos al transporte público, también está condicionado a que la mayoría de las personas que utilizan transporte público son mujeres y son las que están agredidas y son las que están acosadas. Entonces, hay que hablar de una globalidad, no solo en el espacio público, sino en la movilidad. Pero el tema central de la movilidad siempre va a ser el uso del suelo y el costo, porque entre más costoso, y lastimosamente esto pasa alcaldía tras alcaldía, los grupos inmobiliarios que están detrás, mientras el costo del suelo sea elevado, vamos a seguir expulsando a la gente a la periferia y los movimientos y las formas urbanas de movernos van a tener que todo el tiempo estar cambiándose y definitivamente lo que hemos llegado a hacer es solo parchar estos problemas y no dar soluciones definitivas. Bien, Fernando, y en el tema inclusivo, ¿qué se está haciendo o qué se piensa hacer? O sea, te pongo casos como ejemplos prácticos. O sea, yo me imagino que debe ser sumamente difícil, por ejemplo, movilizarse a una persona en silla de ruedas. O sea, no hay unas veredas que tengan un mismo nivel y en las veredas le ponen cualquier cosa, le ponen cualquier obstáculo o a veces le hacen parqueadero. Entonces ahí hay un tema que realmente se opone a la inclusión en la movilidad de las personas. Estamos hablando de la movilidad solamente de silla de ruedas. No se diga de pronto una persona ciega. Entonces, realmente Quito no es una ciudad amigable para las personas con cierto grado de discapacidad. Yo creo que para todo el mundo, porque inclusive una persona que tenga alguna dificultad de movilidad, que no tenga, digamos que tenga avanzada edad, perfectamente puede sufrir un accidente andando a pie o subiéndose a un bus. Entonces, en ese aspecto, hay algo que se va a hacer respecto a la inclusión de los equipamientos, o más bien, a equipamientos para que la ciudad sea más inclusiva. Sí, qué buena pregunta y qué buenos comentarios los de Pame y de Andrés. En realidad, claro, estamos muy alineados al mismo sentido. Creo que me he sensibilizado incluso más de lo que ya estaba sensibilizado con el tema de discapacidades y todo, desde que me tocó salir un par de veces con muletas, solamente desde mi casa hasta la tienda, que son 6 cuadras. Es terrible, o sea, es increíble cómo uno lo que busca, si es que tiene algún tipo de discapacidad, es utilizar la calzada y no la acera.
porque la acera tiene, incluso en el barrio que sea, tiene una cantidad de desniveles, de ingresos, de rampas, de obstáculos, de cosas mal hechas y de cosas pensadas no para la gente, sino para los autos, que es increíble, ¿no? Entonces me sensibilizaba aún más con el tema de la accesibilidad universal desde que me pasó esto, porque, claro, uno como planificador urbano ve las cosas desde un sentido, pero el rato que uno es el usuario, las ve desde un sentido muchísimo más profundo, mucho más profundo. Entonces, claro, yo por eso siempre he utilizado la bici y siempre he visto cuáles son las deficiencias de la ciudad. He utilizado el transporte público desde siempre también y he visto las deficiencias y he también tratado de luchar para que se mejoren las condiciones. Y ahora, desde el lado de la discapacidad incluso, es muy fuerte lo que se tiene que hacer en una ciudad para complementarle y para pensarle en el más vulnerable, ¿no? Siempre se piensa incluso en las fases semafóricas, no, dale 13 segundos porque sí alcanza a cruzar. Pero en esos 13 segundos que sí alcanza a cruzar es una persona que tiene una condición física idónea, no una persona, no una abuelita, exacto, que corra, no una abuelita que está realmente que tiene, yo que sé, algún implante de cadera. Lo mismo con los puentes peatonales, pasa exactamente lo mismo, ¿no? O sea, están planificados realmente para el ágil y el que no, pues salado, ¿no? Básicamente. Entonces, yo creo que es indispensable pensar en cómo se pueden mejorar esos espacios. Creo que se han hecho ya avances en temas de, por ejemplo, el metro de Quito. Bueno, ya tiene sus accesos universales en todas las bocas. Pudo haberse hecho mejor, sin dudas. Todas las zonas metro son las que estamos ahorita planificándoles posterior a la contratación del metro. Es más o menos lo que se está haciendo y no me parece que sea el escenario ideal. Eso debió haberse hecho ya con anterioridad y estamos tratando de remediar lo que no se hizo en el pasado. Y en el tema de la caminabilidad, claro, el espacio más idóneo para caminar es la calzada. Entonces, hay un esquema que justo hemos compartido ya la visión con PAME de las redes camineras. Nuestras redes camineras lo que son es básicamente el mismo concepto de una ciclovía, sobre todo en las calles que tienen pendiente, que son las más complicadas para caminar porque son las que tienen más rampas de accesos y obstáculos del mundo. Entonces, ahí lo que se genera se quita un espacio pequeño, ni siquiera es grande, de la calzada, del automóvil, se le segrega, o sea, se le separa del resto y se genera un área caminable. Entonces, esa área caminable ya en un futuro o ya con un presupuesto propio, lo que se puede hacer es mejorarle la acera, hacerle una extensión, incluso tener más árboles en ese espacio y se puede mejorar la acera ya con presupuesto. Pero las aceras de Quito tienen una problemática propia, ¿no? El diseño y la implementación de las aceras depende de una cantidad de entidades que es terrible, ¿no? O sea, el gerentista es el que tiene que darle mantenimiento, pero el gerentista no tiene plata, entonces el municipio debería hacer algo, pero no puede. Y es un tira y afloja medio tenaz que realmente se tiene que reformar desde la parte jurídica, desde la parte legal, de cómo se maneja el plan de las aceras, hasta ya la parte más técnica y más de ejecución, ¿no? Entonces, el tema yo creo que crítico y fundamental que tiene Quito, aparte del espacio que el automóvil ha quitado al resto, es cómo se ha planificado para que la gente no pueda caminar. Es increíble que es súper poco caminable, no invita a caminar. Entonces, claro, la gente trata de utilizar otros modos de transporte y ahí es donde se congestiona. Ya mucho más allá de la planificación urbana que hablaba Andrés, de cómo se ha segregado la gente del hipercentro y se ha deshabitado básicamente ciertas zonas muy importantes de la ciudad y se han movilizado hacia los valles donde ya generar caminabilidad o generar ciclabilidad es absolutamente imposible, ¿no? O sea, para integrar las dos zonas. Ahí viene lo del tema del transporte público. Y el transporte público tampoco es amigable con los usuarios que tienen discapacidades, para nada. Los buses de cama alta, que en realidad, debo decir, no son buses, son camiones. Son chasis de camión con carrocería de bus, porque así se generó en la Ley Nacional de Tránsito, que es terrible. Esos justamente son los menos inclusivos porque tienen gradas para el acceso y eso dificulta terriblemente a un montón de usuarios, desde un niño pequeño hasta una madre que tiene un niño en brazos o una persona que tiene algún tipo de mercancía que quiere transportar, ¿no? Es tenaz cómo funcionan los buses. Y en la matriz de cambio que se está viendo a futuro en el tema de que los buses ya pasen a ser eléctricos, que tenemos que hacerlo hasta el 2025, según tengo entendido, lo que estamos empujando muy fuertemente es para que todos los buses sean de cama baja.
es decir, que todos sean realmente buses, como deberían ser, y que todos estén al nivel de la acera, o que puedan nivelarse con la acera, que muchos ya a través de tecnología hidráulica se pueden nivelar con la acera y pueden permitir que ingrese una persona con silla de ruedas o con una discapacidad, o solamente una persona que, yo que sé, que no tiene la agilidad que tienen otros, ¿no? Yo creo que el trole, por ejemplo, tenía ya algo de facilidades en tema de acceso universal, y después vinieron estos troles enormes, los biarticulados, y se generó un hueco, ¿no? Un hueco entre la estación y el bus, terrible, mal planificado, realmente muy mal. El hecho de que no entren en las estaciones del centro histórico también es otra cosa. Entonces, claro, siempre se ha visto ciertos privilegios y no se ha generado la ciudad pensando en el vulnerable, que es como se debería planificar. Sí, ahí estamos viendo claramente de que definitivamente Quito no es una ciudad inclusiva, y creo que todas las ciudades del país también, bueno, puedo equivocarme, alguna tal vez sí. Pam, ¿tú qué harías o cuál sería alguna propuesta así en concreto como para ir hacia una ciudad inclusiva? Bueno, yo justamente diría lo que Jaime Lerner dice, ¿no? Él es alcalde de Curitiba, y él siempre dice que dime dónde está tu presupuesto y te diré qué clase de ciudad quieres tener. Creo que esa es la clave, ¿no? Hoy tenemos un programa de repavimentación de la ciudad que nos sale un ojo de la cara y que no está pensada de manera integral, ¿no es cierto? Las aceras no se ha tomado en cuenta. Entonces yo lo que diría, justamente, yo bromeaba en ese sentido, pero es un poco en serio, que si la EMOP se dedicara a hacer obras con árboles y tierra, esta ciudad sería mucho mejor. Le ponemos mucho cemento a toda la ciudad, está totalmente permeabilizada. Entonces, yo creo que hay muchas políticas que no han tenido la oportunidad de ser implementadas en la ciudad. Tenemos la suficiente información para hacer las cosas bien, pero no hay una voluntad política que realmente permita que las cosas se vayan haciendo, ¿no es cierto?, con los pasos adecuados. Entonces yo diría, para empezar, si logramos realmente que el presupuesto, como bien decía Andrés, ¿no es cierto?, que el presupuesto sea solamente lógico, ni siquiera se pide más, ¿no es cierto?, o sea, que tenga una lógica a los usuarios que está atendiendo, ¿no es cierto? Entonces, romperíamos este candado terrible que Fernando también mencionaba, que es este tema de que el frentista está encargado de las aceras. Yo hace 2 días salí a la tienda y me encontré con un carro que a casito por mi casa hay una cuchara, se daba la vuelta, yo ya le vi así medio raro, ¿no? Entonces le veo que se sube, se parquea de frente en la acera. Entonces dije, bueno, evidentemente es el dueño de la casa, pero me jugué a los años que no me juego ya así de pelearme un poquito con la gente, pero me jugué ese día porque veo atrás en el carro que tenía un logo de discapacidad. Entonces entre mí sí me entró y dije, vaya, ¿no? O sea, tú quisieras que te traten de la manera adecuada, pero tú estás invadiendo la acera. Entonces yo le digo, señor, qué ironía que usted esté mal utilizando la acera cuando usted tiene estas necesidades, ¿no? De que sus espacios se respeten. Y él, claro, solamente me supo decir, es mi casa. Entonces, esta idea de que la acera es una extensión, es una rampa de acceso a las casas, es lo más grave que le ha pasado a esta ciudad. Si es que nosotros realmente tuviéramos una política de recuperación de aceras, creo que todo el resto iría cayendo en su sitio. Porque pienso que lo que se ha dado justamente es como un dominó negativo, ¿no es cierto? O sea, el auto tenía un carril, después 2, como decía, hace 20, 25 años el tercer carril en realidad era el parqueadero. Se sacaron los parqueaderos para que el carro corra más. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos botamos los árboles, metemos a los carros a los frentes de los lotes y se fregó todo. Entonces, ¿qué pasa si nosotros sacamos a los carros de los frentes de los lotes, volvemos a poner árboles en las aceras, arreglamos las aceras? El resto del espacio ya de calzada tiene una función definida. Y si a ese, al menos yo insisto que en todas las calles de Quito que tienen 3 carriles, uno se transforme de manera inmediata en ciclovía. Absolutamente todas las calles de Quito que tienen 3 carriles. Entonces, yo le veo justamente así, ¿no? Tuvimos un proceso terrible de un dominó negativo
que podría ser un dominó positivo de una manera sencillísima. O sea, tomar la decisión, ¿no es cierto?, de dejar de, así como nos han venido diciendo todos estos meses, lávense las manos, usen mascarilla, igualito. No invada aceras, asegúrese de estar cumpliendo la normativa con el uso de frente para vehículos, plante un árbol, por lo menos un árbol al frente de su lote, y asegúrese que tenga todas las seguridades para el peatón. O sea, es un tema que si es que no hay comunicación, si es que no hay educación, la gente está perdida en mil medios de comunicación que existen hoy. Entonces, ¿cómo llegar realmente si no es por lo menos por quien debería tener la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de ciudadanos? El municipio tiene la responsabilidad de explicarle a las personas la importancia de cumplir las normativas, pero las normativas justamente deberían tener esa partecita educativa donde la gente entienda la lógica, el por qué y el para qué, no para que no me multen, sino para que entienda justamente que tengo que ser ese ciudadano responsable, porque yo también espero que el resto haga eso conmigo, ¿no es cierto? Pero ahí entra, claro, un problema también, que solamente cortito, que es el problema este de que tenemos 1000 ordenanzas, ¿no es cierto? Que para una persona así de a pie, como decimos, sí le da un poquito de angustia tener que meterse a revisar las ordenanzas, si es que incluso sabe dónde revisar las ordenanzas, ¿no es cierto? Entonces, tener una normativa muy sencilla, muy básica, elemental, porque en realidad mientras más complicamos las cosas, más difícil es cumplir, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza de que con el apoyo también, y esto que digo, y esta corresponsabilidad de la ciudadanía, podamos ir impulsando a que las cosas cambien con esta lógica de respeto, que es básico, ¿no? Es básico. Pero como les digo, o sea, esta tristeza que da que la gente crea que la acera es la rampa de sus casas, ¿no? Entonces, desde ahí es bien complejo avanzar. Claro, es lamentable. Andy, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos reinventamos la ciudad? ¿Por dónde empezar? ¿Qué tenemos que hacer y cómo debería estar en estos términos el aporte de la academia? Porque a mí me preocupa de que la universidad, las facultades no estén hablando, no estén debatiendo públicamente, digo, de estos temas, que debería ser más potente la discusión, de tal manera que se vaya creando conciencia social, que se vaya socializando debidamente en busca de ir solucionando estos problemas que realmente nos afectan a todos. Aunque no parezca, nos afectan a todos los problemas que estamos comentando en esta noche. Sí, creo que precisamente las opciones ni siquiera tienen que ser tan costosas como se piensan. O sea, no tenemos que transformar el presupuesto que hay para la repavimentación en otras cosas, sino optimizar lo que tenemos. Y creo que en esas hay 3 bases, que la una es una normativa clara que nos permita el uso del suelo, la otra es mejorar y hacer eficiente la administración pública, porque el problema es que varias entidades públicas replican, duplican y hasta triplican lo que tienen que hacer como administración. Entonces hay una organización municipal muy dispersa, además que está, bueno, tal vez la comparación no valga por el modelo que ha tenido Guayaquil, pero algo te están diciendo, si hay 6,000 servidores públicos en el modelo o empleados de la alcaldía, y en Quito son más de 20,000. O sea, también nos está diciendo de una duplicidad de funciones. Y finalmente creo que el otro es la ciudadanía y la participación. Y para esto quiero referirme a Antanas Mockus, que es un alcalde, es un filósofo de Bogotá, que ha tenido mucha relación con Quito, porque no sé si queriendo o no, le hemos copiado un montón de sus planes. Y en esos planes, y en ese entender la ciudad, él tiene algo que para los ciudadanos, esto es una cosa de a pie que todos podemos hacer, que es la cultura ciudadana. Que no es otra cosa que entender que las acciones de cualquiera de nosotros en el espacio público tienen una repercusión. Y esa cultura ciudadana se puede dar desde el ámbito público haciendo campañas educativas. Un ejemplo súper fácil que utilizó Antanas Mockus para enseñarles a los conductores del vehículo privado a pararse en el paso cebra.
todo empezó con unos mimos. Entonces, lo que haces es enseñarle a la gente, irte al nivel de calle, al ciudadano de pie, enseñarle a la gente con unos mimos que el carro debe detenerse y ceder el paso en el paso cero. Después estos mimos eran policías que advertían. Y finalmente estos eran policías que tenían que llegar a la multa para que los conductores que no hayan entendido en este proceso de ir aprendiendo, lo entiendan ya definitivamente con una multa, pero ese es el tercer paso. Y eso es algo que a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar a la utilización de la infraestructura más costosa que ha tenido la ciudad, que es el metro, y antes de eso deberíamos como ciudadanía recibir o tener un proyecto educativo en el que aprendamos a utilizar no solo el transporte público, sino el espacio público y entender esta cultura ciudadana de la que hablan Tanas Mockus, en la que el derecho de todos tiene una acción y una repercusión en absolutamente todos los integrantes de la ciudad. Entonces, sí creo que debe haber un compromiso de los ciudadanos en ir cumpliendo estas normas y se pueden hacer con presupuestos muy bajos, modelos educativos. Y la otra, que creo que, ¿por qué decía lo del EMOP? ¿No? Hay que destrozar el proyecto de repavimentación. Lo que se puede hacer es tomar algo que ya se hizo. Y para eso quiero citar a alguien más, que es Salvador Rueda. Desde la alcaldía de Augusto Barrera, me parece que es, después pasó por la de Rodas y finalmente a esta, ya hay un plan hecho sobre las supermanzanas. Es un plan que se está aplicando en Europa, es un plan que el costo de realización es bajísimo. Lo que se hace es que si teníamos 4 manzanas dispersas, todas estas se juntan, las periferias se vuelven de tránsito vehicular y los interiores se vuelven peatonales. Y eso viene con una reforma al transporte público. Entonces, el otro día le escuchaba a Guillermo Abad que decía, sí, estamos basándonos en el plan de Tanas Mockus, pero claro, han pasado 2 alcaldías para que se vuelva a retomar. Y la otra es cómo controlar cuando sabemos que hay mafias y grupos de poder que no van a soltar las líneas de los buses. Y eso va a reestructurar la forma en la que ocupamos el espacio público. Tal vez no tenemos que poner aceras y pasar el presupuesto a construir miles de aceras. Si hacemos este proyecto de la supermanzana, los espacios interiores que quedan se vuelven completamente peatonales. Y eso no es más que una cosa de normativa, pintura y unos cuantos elementos que puedan dividir a la ciudad, o dividir a las manzanas. Creo que se puede llegar a una solución y sin llegar a grandes presupuestos. Sí, qué bueno estaba, más bien está chévere la conversación, pero lamentable siempre el tiempo nos apremia. Creo que voy a tener que invitarles nuevamente, igual a Pamela, a Andrés, si quisiera en un programa topar específicamente ciertas ordenanzas. Por ejemplo, la ordenanza que deberíamos socializar más es la que nos permite el uso del espacio público, el uso de la bicicleta como medio de transporte. Creo que eso hay que socializarlo un poco más y van a tener que asistir a otro programa de hoja de ruta. Ya vamos a ver cómo lo programamos. Pero vamos a ir cerrando ya las intervenciones y quisiera darle paso, a ver, de ti, María, a Pamela primero. Pamela, a ver, ¿qué nos cuentas? Cuéntanos brevemente cómo están tus proyectos. Sé que algo estás haciendo en tu barrio. Cuéntanos para que sepamos y para ver si la gente se incentiva a seguir participando, porque siempre es posible hacer algo desde nuestras propias iniciativas. Sí, muchas gracias, Guillermo. Sí, tenemos un proyecto ciudadano desde el Colegio de Arquitectos que estamos impulsando justamente en el polígono del Colegio de Arquitectos. Pero justamente todas estas ideas, ¿no es cierto?, que decía Andrés, no pueden pasar por un plan que se imponga, ¿no es cierto?, de supermanzanas y todas estas cosas. Entonces, hay un trabajo de socialización muy fuerte, de, como decía, de tratar de que la gente entienda el por qué y el para qué un buen espacio, ¿no es cierto?, seguro, donde se controlen las velocidades de los autos, con cruces inclusivos y todas estas cosas. Entonces, estamos justamente iniciando con un pequeño grupo, o sea, hemos venido algunos meses ya trabajando,
pero ahorita estamos iniciando un equipo que también nos va a ayudar a tener una presentación base para la ciudadanía, que pueda ir visualizando un poquito los conceptos y que pueda empezar a co-crear con nosotros también. La intención es hacer una zona de pacificación que de alguna manera se transforman en estas lógicas de supermanzanas, cuando hay pacificación, cuando hay zonas 30, y la intervención sería en el polígono, que si bien es cierto es del hipercentro, es una zona que tiene una inseguridad y un problema de baja plusvalía en realidad, por lo botado que está la zona. Es justamente donde está el Colegio de Arquitectos, entre las Naciones Unidas, Amazonas, Atahualpa y desde agosto. Ese polígono se intervendría con la lógica de cambios de anchos de carril para pacificar, ¿no es cierto?, para controlar de verdad la velocidad, que nos ayuda a ganar espacio para arborizar y ojalá también poder tener una intervención un poquito más grande que nos permita tal vez hacer esa hiper mega manzana en este polígono que tenga en su corazón un espacio peatonal. Eso es lo que estamos ahorita impulsando. Hemos tenido ya algunos acercamientos con algunos edificios de la zona. Ahorita por el tema del confinamiento y la restricción todavía de reunirnos ha sido bastante difícil invitar a las personas a que colaboren con nosotros, pero desde la semana anterior estamos ya reuniéndonos en el Colegio de Arquitectos y les invito a las personas que vivan en la zona que se acerquen para un poco conocer, ¿no es cierto?, cómo se está trabajando en esto. Sí tenemos la suerte de también tener apoyo de un equipo de estudiantes de la UDLA, con una profesora que maneja un tema de entornos, sistemas, ¿cómo es? Sistemas ahí se me fue el nombre ahorita, pero son entornos ecológicos, ¿no es cierto?, con toda esta lógica de lo gris, lo verde y lo azul, digamos, incluir el agua, incluir la vegetación y además tener una infraestructura más amplia para el peatón. Entonces estamos en esto, estamos muy ilusionados de que realmente pueda ser un pequeño piloto que despierte esta emoción en la gente también y que cada uno empecemos a pedirle al municipio que nos permitan, ¿no es cierto?, tener estos espacios para la gente pacificados y que vayamos cambiando ese chip, ¿no es cierto?, que vayamos cambiando un poquito este chip, porque creo que desgraciadamente hemos estado siempre muy ligados a esta idea de que el auto es un sinónimo de éxito, ¿no es cierto?, y le tenemos un poco de miedo al caminar, al ir en bicicleta o al ir en bus. Bueno, muchas gracias por tu participación y como te digo, quedas comprometida para una nueva invitación. Encantada, Guillermo. Andy, Andrés, igual, a ver cuáles son las novedades, cómo está esa fotografía, porque esa es una faceta que también tenemos que conocer de Andy. Ojalá que podamos hacer algún proyecto colaborativo con Hoja de Ruta para ir conociendo tu trabajo. Bueno, ahora la fotografía se vuelve un poco difícil porque siempre tienes la misma perspectiva, entonces ya se vuelve complicado, pero bueno, he tratado de seguir con eso. Yo más bien quería cerrar con un mensaje desde la ciudadanía, y es, tomémonos las ciclovías, salgamos, seamos usuarios activos, porque eso va a permitir que no se vuelva a hacer lo que antes se hizo, que al ver una baja utilización de las ciclovías, se terminaron levantando y alzando. Entonces, creo que hay dos cosas. Primero, seamos ciudadanos activos, tomémonos las ciclorrutas para que estas sean permanentes. Y la otra es comprometámonos, o sea, comprometámonos con la ciudad y sepamos que cualquier acción tomada en el espacio público tendrá una repercusión sobre alguien que no conocemos. Y por lo tanto, si queremos vivir el espacio público en paz, tenemos que participar en paz y hacer lo que queremos que nos hagan y no hacer lo que no queremos que nos hagan. Entonces, creo que es eso, creo que es volver desde la ciudadanía, volver una ciudadanía activa y comprometida. Bueno, igual, para cerrar el programa, Fernando, tu mensaje final, como siempre, para volvernos a encontrar la próxima semana. Qué bueno que el mío empata un montón con el del Andrés. Era básicamente justo invitarles a usar lo que tenemos de ciclovías emergentes, lo que tenemos de ciclovías permanentes. Es idóneo que se vea la utilización. Yo creo que siempre ha sido el pretexto de por qué se levanta alguna iniciativa.
es porque se le dejó 2 semanas y no funcionó como querían. Y realmente el espacio público se debe tomar en cuenta de que o sea, requiere tiempo para que la gente se acostumbre, requiere tiempo para que la gente se motive a utilizarlo. Yo veía recién una noticia de 1929, cuando se estaba pavimentando la 10 de agosto, que en su momento era básicamente de tierra. Y había un frente ciudadano que salió a protestar, incluso diciendo, ¿para qué? Si hay 10 autos en la ciudad, creo. O sea, ¿para qué se pavimenta la 10 de agosto? Hay tan poco espacio. En ese momento la gente protestaba porque, claro, era mínimo el uso del automóvil, ¿no? Pero en cambio ahora uno se toma un metro de la calzada y se genera una bomba ahí de oposición. Pero realmente cuando ya las cosas se normalizan, ya no hay la oposición. Ya la oposición más bien ya se diverge, se va hacia otro lado. Un ejemplo bien claro es en Bogotá. Bogotá tiene casi 600 kilómetros de ciclovías. Es increíble la cantidad de espacio que se le quitó al auto en muchos sentidos. Lamentablemente también se le quitó al peatón en otros. Bogotá tenía unas aceras muy amplias y en ciertas partes se hicieron las ciclovías en las aceras, pero en muchas otras se quitó un carril completo de los autos, pero por kilómetros, y se hizo ciclovías. Al comienzo hubo oposición. Ahora ya cada que se quiere implementar una ciclovía nueva en Bogotá, la gente aplaude. Es increíble cómo tantos ciclistas, hay casi 1,5 millones de desplazamientos en bicicleta al día en Bogotá, en situaciones normales. Entonces ya es una mayoría visible, y ahora cada que se quita un espacio del auto para hacer una ciclovía, la gente aplaude. Entonces es eso, ¿no? Invitarles a utilizar de manera consciente, a que por favor cumplan con las normas y las leyes de tránsito. Es fundamental también que no hagamos quedar mal a todo un sistema por una persona que tal vez cometió un error. Entonces, eso básicamente, y muchas gracias por la invitación a la entrevista de hoy. Bueno, gracias a ustedes. Voy a darle 30 segundos a Pamela y cerramos el programa porque tenemos ya, está pendiente y comprometido el espacio de sí, gracias. Solo quería mencionar que las ciclovías que se han levantado han sido sobre todo porque no estaban conectadas. Y por eso insisto en la posibilidad de que si se toma un carril de todas las calles que tienen 3 carriles, esa conexión sería inmediata y esas ciclovías no desaparecen nunca. Eso es. Bueno, muchas gracias a todos. También recordarles que las veredas no son ciclovías. Eso también un mensaje que tal vez nos faltaba. Y esperándoles la próxima semana para nuevamente encontrarnos acá en Cicloruta para seguir hablando de la movilidad, especialmente de la movilidad con la bicicleta. Pero bueno, también estaremos tratando de traer invitados para tratar las facetas del deporte y de la recreación también. Muchas gracias a la audiencia que se conectó a Hoja de Ruta y nos vemos la próxima semana.